Sean ustedes bienvenidos, amigos, a otra cápsula de psicología. Soy Carlos Alejandro Hernández Sotelo, licenciado en psicología. El tema que nos compete ahora es la entrevista. Existen varios tipos de entrevista: entrevista estructurada, semiestructurada, libre, combinada, en tensión. La que vamos a abordar ahora es la entrevista estructurada, que se aplica en el campo de la psicología clínica. ¿Por qué se le conoce como estructurada? Porque se conforma de una serie de pasos o de estructuras a la cual se deben desarrollar. Existen una diversidad de tipo de formatos. Esto es libre. La pauta más importante por la que debemos empezar nosotros es un saludo con el paciente, es la bienvenida. No vamos a estar dando márgenes de tiempo ni de cuánto ocupamos, porque también eso es importante, pero eso se lleva directamente en la práctica. El saludo es de suma importancia para que el paciente tenga esa apertura y esa recepción. Se los pongo como ejemplo: es cuando ustedes van a un lugar y el saludo que de ahí reciben les da la confianza plena, el contacto visual, el apretón de manos. En muchas de las ocasiones no se sugiere mucho, ¿verdad?, en el campo de la psicología clínica, ni el beso ni el abrazo. Eso lo tratamos de dejar a otro lado. Vamos a empezar en segundo plano con los datos básicos y el enganche en cuanto a la empatía, poderlo trabajar. Ya lo dijimos en la cápsula anterior, lo importante que es el proceso de rapport. Más allá de plantearle que se le dificultó el llegar al lugar o de cómo esté el clima, es crear una atmósfera de confianza, crear un ambiente o un clima en el cual el paciente pueda encontrarse en las mejores condiciones. Recuerden que la figura del psicólogo es de suma importancia para el enganche, y esta etapa tiene que estar planteada para que el resto de los resultados que se puedan ver tengan un pronóstico óptimo. El psicodrama, que sería con la tercera parte o el tercer nivel. El psicodrama viene siendo el acatar y tomar todos los datos generales de los integrantes del sistema familiar. Lógicamente que en la ficha de identificación, cuando se conectó el paciente por primera vez, ahí se hizo un vaciado de la información del nombre, de la edad, a qué se dedica, cuál es el oficio, la fecha de nacimiento, su dirección, el email o el teléfono. También es importante poder acatar que la escolaridad nos da una información muy completa y muy amplia. Podemos ver el parentesco y nos da también una idea de la forma de convivencia, pero esto tiene que ser muy breve. El temperamento o la personalidad de los integrantes, pero en forma muy breve, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la relación que puedan tener con los integrantes del sistema familiar? Esto depende mucho también del tipo de sistema familiar. El nuclear, que incluye a la esposa y a los hijos, y el de origen, que incluye a padres, a hermanos. Esto es importante diferenciarlo por la edad que pueda tener el paciente. El paso número 4 es el motivo de consulta. ¿Qué te trae aquí? La mayoría de los pacientes no tienen claro este apartado. El psicólogo se los tiene que aclarar en forma muy sencilla y muy simple. Es un ejemplo: ¿por qué viniste aquí? ¿Qué te trajo aquí? ¿Quién te informó acerca del servicio de psicología? Si las personas no tienen muy claro el por qué están ahí, el psicólogo tiene que apoyarlo. Mira, todas las personas tenemos un problema o varios problemas. Para ti, ¿cuál sería el más importante que pudiéramos tocar? Si la persona se está desviando del motivo de consulta, de igual forma, muy sutilmente como psicólogo, tienes que irlo integrando al mismo. Los problemas pueden ser desde una depresión, desde una separación. Exploración del cuadro clínico. Aquí es cuando vamos a desmenuzar un poco más general, porque los otros apartados son más específicos, de los síntomas o el motivo de consulta. Aquí ya viene desmenuzado los síntomas que está presentando, la frecuencia, la preocupación de esos síntomas, la atención, cuánto están durando esos síntomas durante el día, si son intermitentes, si se presentan el resto de la semana, la data, hace cuánto que empezó, y también la asociación a situaciones o acontecimientos. ¿Qué fue lo que hizo que se desencadenaran este tipo de cuadros sintomáticos? El siguiente punto sería la historia directa de la dinámica o el cuadro clínico, los factores precipitantes y predisponentes. ¿Qué fue lo que detonó que él haya presentado este problema? ¿Y cuáles fueron los factores que ya tenía con antecedente? Insisto, el tiempo que nosotros le demos a escarbar, a explorar más que nada esta situación, va a ser muy importante. A veces nos marcan pautas, pero la psicología nos ayuda a no ser tan cuadrados. Sabemos que la duración de una hora de sesión puede ser pues la misma hora o 50 minutos.
No puede excederse de 1 hora 20 si la situación o el problema lo amerita, pero no se le puede exceder en más tiempo. Hablemos de la historia general o contexto de vida, se le llama historia clínica. Aquí nos vamos a ir a todas las etapas del desarrollo. Si es una persona menor, pues lógicamente que el parentesco con la mamá o el papá nos pueden ayudar a toda esta información, desde cómo fue la situación del embarazo del niño o del adolescente que esté ahí. Pero si es un adulto mayor, ya el que sea mi paciente, pues lógicamente que tal vez esta información no la tenga. Vamos a abordar las etapas en las que la memoria pueda tener todavía recuerdos. La gran mayoría de nuestros recuerdos se citan a los 4 o a los 6 años, siempre y cuando la experiencia haya sido muy fuerte o tal vez muy negativa. Pero ahí los vamos a ir desglosando en todos los sectores, en el campo educativo, en el campo familiar, en el campo social, en el campo personal, en el campo interpersonal, que aquí viene mucho con las etapas en las que se va a encontrar, la de latencia, la educativa, la pubertad, la adolescencia inicial, la adolescencia media, la adolescencia tardía, la edad adulta, la madurez, la etapa senecta y pues ya al final de nuestras vidas. Es muy importante que podamos recabar lo más completo que se pueda esta información, porque esto va a dar pauta en el campo teórico a que vayamos haciendo en forma precisa nuestro diagnóstico. Nos iríamos un poquito al 8, que es la explicación de una conclusión. No se puede tener todavía una impresión diagnóstica, pero sí podemos tener ciertos avances o varios elementos teóricos que le puedan ayudar al paciente a tener un panorama claro de dónde está situado y de qué es lo que tiene que hacer para salir del mismo. En el caso de estos, es cuáles fueron las causas que lo pudieron llevar a ello. Si él está deprimido, si él está tenso, si él está ansioso. Con este resumen que hemos hecho durante esta entrevista como una herramienta importante, nos tenemos que dar a la tarea de ahora nosotros con una técnica de espejo hacerle ver cuál va a ser su proceso en el que está iniciando junto con nosotros. Nosotros vimos en la función del psicólogo que era un factor de acompañante. Tenemos que plantearle esto, cómo va a ser nuestro acompañamiento, cuáles son las reglas de la terapia que se extienden. No solamente es observacional ni teórico, nosotros contamos también con material para evaluación de estructura intrapsíquica, que eso es un tema que lo veremos después, que va a ser el examen mental. Ese también está incluido en la entrevista, pero eso lo quiero desglosar en forma más específica en otra temática. Los factores hipotéticos. Es bien importante hacerle ver, de acuerdo a nuestra experiencia y a nuestra capacidad, no improvisar. No podemos estar inventando temáticas o situaciones que le puedan servir al paciente para poder salir nosotros del atolladero. No, esto es muy serio y muy profesional. Tenemos que ser muy honestos con los elementos que tenemos nosotros de haber realizado 2 o 3 hipótesis. Lógicamente que esas hipótesis se pueden ir modificando conforme va evolucionando el proceso de la terapia. Los lados fuertes del paciente. De hecho, todos los seres humanos tenemos lados fuertes, aunque la realidad que estemos viviendo sea muy dura y muy difícil. Eso le va a plantear al paciente que sí es posible. Esos lados fuertes nosotros tal vez los desconocemos en nosotros mismos. Es otra de las funciones de la terapia. Poder nosotros evocar, traer del interior hacia el exterior esos lados fuertes, no solamente mentales, físicos, sino también los espirituales. Soluciones intentadas. En el aspecto anterior de la historia del problema, que nos viene en la exploración del cuadro clínico, nosotros también pudimos haber recabado qué soluciones se intentaron, si es que las intentó. Tal vez el paciente no las hizo muy conscientes, pero en la entrevista las va a poder evocar. Aquí nos va a dar la oportunidad de poder manejar una perspectiva de seguridad en él. Si eso te funciona ya, si eso te funcionó en un pasado, ¿por qué no traerlo y ajustarlo a la etapa de vida en la que te encuentras? Y en este apartado número 8, hacer una retroalimentación de todo lo que se vio en esa primera sesión. Desde el saludo, cómo te sentiste, cómo te sientes ahora, qué te pareció, qué no te gustó, todas las dudas que tú puedas traer, todas las dudas que te puedas plantear a corto plazo. El siguiente apartado sería el pronóstico. El pronóstico nos hace ver en forma difícil pero clara qué es lo que esperamos a un futuro, y no es porque a todas las personas les pudiéramos decir que contamos con un pronóstico positivo. Tenemos que ser muy honestos. ¿Qué nos va a dar la pauta para nosotros proponer un pronóstico a priori? Se dice pronóstico a priori. La disposición del paciente, la seguridad con la que él plantea no nada más el deseo de seguir en terapia, el deseo de realizar tareas. Recordemos que la psicoterapia trabaja con tareas. Otro es
que él pueda acudir a todas sus citas, sino que tenga la atención. Esto se maneja mucho en un contrato de terapia de reglas, en las cláusulas, que él tenga muy claro que si él no va a poder asistir a terapia, él tenga que hablar por teléfono y poder mover su cita hacia otro día o hacia otro horario. Y lo más importante, el deseo de cambio, para lo cual iríamos al apartado número 10. Aquí es una generación de 2 a 6 propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a plantear al paciente qué está dispuesto a realizar para salir adelante, qué está dispuesto a hacer para salir de esta situación, en qué quiere comprometerse él. Recordemos que hay 2 palabritas muy importantes: el compromiso, la responsabilidad y la obligación. Aquí una es qué tengo que hacer, que ya no me queda otra opción, y qué estoy dispuesto a realizar, que es en lo que yo puedo intentar. Esos propósitos tienen que ser muy sencillos, tienen que ser palpables, tienen que ser realizables, tienen que ser no tan difíciles para que no se desmotive el paciente. Y no, estos son palmaditas, recuerden que la psicoterapia trabaja a raíz. Es bien importante considerar que nuestra salud mental es de suma importancia, así como la salud física, y al igual, o para mí más importante, la salud espiritual. Estos propósitos se tienen que ir valorando. Nosotros estamos en ese contacto, ya sea vía telefónica o vía de alguna red social, para ver cómo está avanzando el paciente. Él nos puede decir: se me ha dificultado realizar esta tarea. Entonces nosotros tenemos que estarlo apoyando hasta antes de que vaya a regresar a la terapia. Antes de la despedida y lógicamente pues, el percibir el honorario, él tiene que irse convencido de lo que vivenció, de lo que exploró en ese campo, no nada más con las palabras. La semántica es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que yo le planteé tienen que ser entendibles. El nivel, a veces nosotros cometemos, muchos de los psicólogos, el error de hablar o muy elevado o muy bajo. Tiene uno que adaptarse. Esto se llama programación neurolingüística. Tenemos que entrar al mundo del paciente, tenemos que entrar a su entorno. ¿Por qué esto? Porque el campo semántico nos va a definir si realmente el paciente está entendiendo lo que está viviendo, lo que se le está proponiendo. Amigos, espero les haya servido esta cápsula. Denle like. Espero que nos acompañen la siguiente sesión. Arriba los corazones.